Hoy en día casi todos los edificios se diseñan con herramientas digitales, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde vienen? Su historia, la verdad, no es la que se imaginan. No empezó con un plano, sino con una pregunta simple, pero increíblemente poderosa. ¿Y si un plano pudiera, de verdad, entender la arquitectura? Esta fue la pregunta que lo cambió absolutamente todo. Fue un desafío directo a los cimientos de cómo se había pensado el diseño durante siglos. Para captar la magnitud de este cambio, comparemos. Por un lado, el método de siempre, un montón de líneas estáticas. Si se cambiaba una ventana, tocaba redibujar a mano cada plano, cada alzado, cada corte. Una locura. Y por el otro lado, el nuevo paradigma, el modelado de información para la construcción, o BIM. Aquí lo que se hace es construir un modelo virtual, uno inteligente. Si se cambia algo en ese modelo, ¡pum!, todas las vistas se actualizan al instante. Es la diferencia entre un dibujo que no sabe nada y un edificio que sabe lo que es. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. Esta odisea no arranca en Silicon Valley, para nada. Empieza en la Hungría de los años 80, detrás del telón de acero, con un programador visionario y un plan increíblemente audaz. El protagonista de esta historia se llama Gábor Bohár. Él fundó una empresa, Graphisoft, con un sueño muy claro relacionado con la arquitectura. Pero claro, necesitaba dinero. Su solución, una jugada maestra. Se dedicó a vender software de física computacional para poder financiar el desarrollo de su verdadera pasión. Y esta línea de tiempo revela una historia que parece sacada de una película de espías. Fíjense, en 1983, para poder crear su software, el equipo tuvo que meter computadoras Apple en Hungría, de contrabando. Tuvieron que burlar todas las restricciones comerciales de la Guerra Fría. Fue un acto de rebeldía tecnológica que básicamente hizo posible todo lo que vino después. Esta frase captura la esencia de todo el cambio filosófico. Mientras el mundo dibujaba líneas, nosotros pensábamos en muros, ventanas y columnas. La clave estaba ahí, tratar los elementos de un edificio como objetos inteligentes, con propiedades, y no como simples rayones sin vida sobre un papel. Muy bien, con esta filosofía tan revolucionaria como base, el siguiente paso era obvio, convertirla en tecnología de verdad. Y así fue como nació el concepto del edificio virtual. Fue en 1984 cuando Archicad introdujo el edificio virtual. Esto le dio una vuelta de 180 grados al proceso de diseño. Miren, ya no se trataba de dibujar planos en 2D para intentar imaginar cómo sería el edificio en 3D. No, ahora se construía el edificio directamente en 3D, en la computadora, y los planos eran simplemente distintas maneras de ver ese único modelo central e inteligente. La pieza clave para que todo esto funcionara fue la interfaz gráfica de las primeras computadoras Apple. Era súper intuitiva. Por primera vez, los arquitectos podían esculpir digitalmente, en lugar de estar metiendo coordenadas y comandos como si fueran ingenieros. Esto, en esencia, liberó la creatividad de las ataduras del lenguaje de programación. Y el motor detrás de toda esta inteligencia era algo llamado lenguaje de descripción geométrica, o GDL. Piensen en ello como si fuera el ADN de cada componente. Como se ve aquí, el proceso es lógico. Primero, se crea un objeto base, por ejemplo, un muro. Después, se le asignan parámetros, su altura, de qué material está hecho, cuánto cuesta. Y el resultado es el tercer paso, un objeto inteligente que se adapta y sabe cómo comportarse dentro del modelo. Ok, tener una herramienta superpoderosa es un gran avance, sin duda. Pero la verdadera revolución llegó cuando se logró conectar las mentes que la usaban. Ahí se creó una red de colaboración que hasta ese momento era impensable. Nos vamos ahora a 1994. Y ojo, esto es mucho antes de que se empezara a hablar de la nube. En ese año, Graphisoft lanzó un concepto que en esa época parecía pura ciencia ficción. Lo llamaron Teamwork. Y por primera vez, varios arquitectos podían trabajar en el mismo edificio virtual, al mismo tiempo. Se acabaron los líos de enviar planos por correo, las versiones conflictivas. No. Todos se conectaban a un solo archivo central que se actualizaba en tiempo real para todo el mundo. El resultado, muchísimos menos errores. Y, lo más importante, más tiempo para lo que de verdad importa, el diseño creativo. Y aquí hay un punto que fue crucial.
su filosofía de colaboración. En lugar de crear un sistema cerrado y atrapar a los usuarios, promovieron lo que se conoce como OpenBIM, usando un formato de archivo abierto. ¿Qué significa esto? Pues que diferentes programas podían hablar entre sí, evitando el monopolio de una sola empresa. Es un legado de apertura que beneficia a toda la industria hasta el día de hoy. Ahora avancemos hasta el presente. Toda esa visión que nació hace décadas ha seguido evolucionando. Hoy, esa misma inteligencia que sirve para definir muros y ventanas se está usando para enfrentar uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, el diseño sostenible. La inteligencia del modelo BIM fue mucho más allá. Ya no se trata solo de la geometría del edificio o de sus costos. Ahora, el gran tema es la sostenibilidad. Es posible calcular la huella de carbono completa de un edificio antes de que se haya puesto un solo ladrillo en la obra. Herramientas como EcoDesigner nos permiten analizar el impacto ambiental directamente en el modelo. Se puede evaluar todo: el impacto de los materiales que se eligen, la energía que se necesita para fabricarlos y llevarlos a la obra, y la energía que el edificio va a consumir durante toda su vida útil. Y todo esto se analiza mucho antes de que empiece la construcción. Desde una idea audaz en la Budapest de los 80 hasta el diseño de ciudades sostenibles. Todo este viaje del BIM demuestra que la verdadera innovación no siempre viene de la tecnología en sí, sino de atreverse a hacer la pregunta correcta. La arquitectura se transformó por completo gracias a una de esas preguntas. Ahora la cuestión es, ¿cuál será la siguiente?